Bienvenidos, hermanos en el Señor Jesucristo, amada Iglesia de Belén, la colonia Nápoles. Bienvenidos todos nuestros oyentes, nuestros amigos que nos van a ver en este momento por estas redes sociales, por YouTube o por Facebook, ICIAR Belén Nápoles. Les voy a pedir que sea usted tan amable de acompañarme en esta oración de invocación. Bendito Dios, en tu presencia maravillosa, Señor Jesucristo, estamos en esta hora. Agradecidos contigo, Cordero de Dios, por tus bendiciones, por tus bondades, tu cuidado, tu amparo, Señor Jesús. Muchas gracias. Suplicándote que tú nos bendigas en esta hora y la bendición de tu Espíritu Santo sobre todos los que nos van a ver y van a escuchar tu palabra. Oh Dios, estamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo pido. Amén. Vamos a ver un tema importantísimo que es el Pentecostés. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el Pentecostés se cumple a los 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versos 4 y versos 5, nos dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es así como hoy recordamos esta fecha maravillosa del Pentecostés, Penta 50. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y de la resurrección a la ascensión, 40 días. 40 más 10 son 50. Que viene a dar un cumplimiento que se encuentra precisamente en las fiestas anuales que llevaba el pueblo judío y que está ahí plasmado en la escritura en el capítulo 23 del Evangelio, del libro de Levítico. Desde ahí, del versículo 15 en adelante, encuentra esta fiesta del Pentecostés también. Por otro lado, encontrar esta experiencia maravillosa, buscamos que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, retomemos esta enseñanza maravillosa. Y dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se cumple la Sagrada Escritura, se cumple la palabra de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener esa necesidad imperiosa, vital, indispensable de ser bautizados con este poder del Espíritu Santo. Para ser cristianos más sólidos, más fuertes en la fe, más fuertes en el trabajo, más fuertes en la consagración de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, su primera parte de hoy, nos dice que fue enviado por nuestro Señor Jesús, y allí lo encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, verso 7, donde nos dice que Él enviaría la promesa. Cumplimiento de esta promesa, donde está profetizado en el profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4, el profeta menor, Joel 2, 28, 29, se cumplen, ahí están en los Evangelios y aquí mismo en estos dos versículos que acabamos de leer. Por otro lado, también vemos que nuestro Señor Jesucristo les da esta orden, esta solicitud a los apóstoles y a los que estaban con Él, que se quedasen ahí en Jerusalén, porque iba a mandar la promesa del Padre Celestial, la promesa del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo cumple esa palabra, porque también en el Evangelio de Lucas encontramos aspectos interesantísimos, donde hay un versículo, el verso 13 del capítulo 11, donde nos dice que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pidiese. Nosotros como padres terrenos tenemos cuidado de nuestros hijos, tenemos cuidado de la familia, tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado como seres humanos y que nuestro deber es protegerlos, estar al tanto de ellos, cuidarlos y hasta la medida de nuestras posibilidades poder suplir sus propias necesidades, porque ellos, los hijos, no pueden valerse por sí mismos, es un proceso de la vida. También nosotros como cristianos, recién convertidos al Señor Jesucristo, recién convertidos a este evangelio por el impacto de la palabra que llegó a nuestros corazones, también fuimos niños espirituales, y fuimos creciendo conforme a la gracia del Señor Jesucristo y a la palabra de nuestro Dios, la lectura de la palabra del Señor Jesús. Fuimos alimentando nuestra alma, fuimos nutriendo nuestra vida espiritual, pero llegó el momento en que también deberíamos de tener una experiencia mayor para crecer más en la vida espiritual. Llegó esa experiencia, el derramamiento del Espíritu Santo, y la señal como marca todo el libro de los Hechos, capítulo 1, y también de los Hechos 2, y también del capítulo 4 y capítulo 10, nos habla de experiencias maravillosas de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo y el poder que Dios da. Entonces, cada uno de vosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de anunciar la palabra del Señor Jesucristo. Anunciarla. Como iglesia, debemos de recordar y debemos de retomar la experiencia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una vida de la iglesia fervorosa, ferviente. Era una vida de oración, era una vida de ayuno, era una vida de consagración, era una vida de trabajo, era una vida de dedicación a la obra del Señor Jesucristo. Y constantemente hablaban la palabra con denuedo, con esa autoridad. También la iglesia primitiva nos enseña que había unión en la iglesia misma. En esa iglesia primera encontramos, dice que todos estaban unidos, estaban juntos, estaban en comunión, había esa unidad y esa fortaleza. Y es allí donde también el Señor Jesucristo en el verso 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato del Señor Jesucristo a su iglesia. El Señor Jesucristo está pidiendo el resultado de una iglesia que ha recibido su palabra, que ha alimentado su alma y que constantemente goza de su presencia, pero también pide que cumplamos con esta ordenanza, este mandato, de predicar el Evangelio. La iglesia primitiva era una iglesia obediente, una iglesia dinámica, porque tenían ese poder y venían a cumplir lo que el Señor Jesucristo les había dicho: predicar el Evangelio. Hoy en día, nuestra responsabilidad, nuestro deber es predicar el Evangelio, predicarlo con autoridad, predicarlo con amor, predicarlo con respeto a las personas en todos los sentidos, y que debemos nosotros de reflejar la bendición de nuestro Dios. Debemos de cumplir lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado como iglesia: predicar esa palabra hermosa, esa palabra viva, esa palabra poderosa en todos los aspectos. Hay que predicarla. Dice en Jerusalén, en tu entorno, primero en el entorno donde vivimos, nuestros oyentes. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Tenemos vecinos, ahí es donde tenemos que hablar de la palabra de nuestro Dios. En nuestras cuadras tenemos que hablar de la palabra de Dios. La gente que vive a nuestro alrededor debe saber que somos cristianos y que reflejamos la bendición de nuestro Dios. No estamos exentos de errores, no, pero eso no me debe de justificar, de decir: ay, es que no puedo hablar. No, sí podemos hablar. Y sí podemos reflejar la bendición de nuestro Dios, y debemos de hablar con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Por eso dice: recibiréis poder, autoridad.
La autoridad que Dios da, nadie la puede quitar, porque es una autoridad que da directamente Dios. No está plasmada en ningún libro, no está plasmada en ninguna ley del humano, está plasmada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una palabra que impacta, es una palabra que llega verdaderamente al fondo del corazón y que transmite gozo, que transmite paz, transmite la alegría, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y anda buscando las almas que necesitan de su amor y de su gracia para levantarlas y darles una nueva vida. También encontramos otro aspecto importantísimo, y allí está ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 42, nos está diciendo algo importantísimo. Dice: y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, ¿en dónde? En los templos. Los templos, el lugar de reunión de los congregantes. La iglesia somos las personas, la iglesia viva. Los templos es el lugar de reunión de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe de estar constantemente anunciando la palabra. Dice, estaban en el templo, aprendiendo las cosas de Dios, aprendiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo a depender de Él y aprendiendo de cómo anunciar el Evangelio también. Y dice, y por las casas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, que Dios sea el que use nuestras vidas. No cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. No cesaban. Importantísimo, pues, que nosotros debemos de ser constantes, permanentes, en seguir hablando de la gracia del Señor Jesucristo, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo está buscando los corazones agradecidos en todo. Así que dice la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia primitiva perseveraba, era constante. Así también nosotros debemos ser constantes para la gloria del Señor Jesucristo. En estos tiempos también debemos nosotros de ver y valorar lo que Dios nos ha dado, y nos dice de la siguiente manera en este aspecto. En su capítulo 10 del libro de los Hechos, en su verso 44 al final, ahí hay experiencias maravillosas, pero nada más le voy a leer el verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí está hablando el apóstol Pedro, que una vez que la iglesia primitiva fue llena del poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta con poder, con autoridad, para predicar la palabra viva, la palabra poderosa, la palabra de fe. Y cuando creyeron al Señor Jesucristo, dice, ¿qué impide? ¿Qué impide que los que han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué impide con aquellos que el Señor Jesucristo regeneró? ¿Qué impide con aquellos que el Señor Jesucristo cambió y transformó esos corazones? ¿Qué impide con aquellos que en su corazón tienen el sello de Cristo, el sello del Espíritu, propiedad exclusiva del Señor Jesucristo? ¿Qué impide que den el paso a bautizarse en agua? Obediencia nos pide el Señor Jesucristo. Aquel que es obediente a las cosas de nuestro Dios, aquel que es obediente en todo, podemos verdaderamente exaltar el nombre del Señor Jesús, alabando a Dios, y dice, y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva tomó esa responsabilidad, alabar a Dios. Se alaba a Dios por gratitud, por amor, por lo que el Señor Jesucristo nos ha entregado a nuestra vida espiritual, que es la base, la esencia de una relación de comunión en el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles esas cosas? Las que son necesarias para nuestra vida diaria, las que son necesarias para lo que necesitamos cotidianamente. Y en esta época que estamos viviendo, esta situación de la pandemia, nosotros debemos de tener verdaderamente esa experiencia en el Señor Jesús. Una experiencia de fe, una experiencia de amor y de gracia. Recibiréis poder, Iglesia de Jesucristo, poder de lo alto, poder del Espíritu Santo,
para que la iglesia sea avivada, esa iglesia que esté constantemente animada, encendida, y por otro lado también que incremente el fuego y cobre vida, vigor. Esa iglesia debe de reflejar ese avivamiento espiritual, como lo veíamos en la mañana en nuestra escuela dominical, Pentecostés, avivados. El fuego del Espíritu Santo nos debe de consumir por predicar el Evangelio. Cuando nosotros vemos que las personas se acercan al Señor Jesús por el conocimiento del Evangelio, debemos de darle gracias a nuestro Dios porque el Señor usa nuestras vidas. El Evangelio no es para polemizar, el Evangelio no es para desacreditar a una u otra persona según su fe. El Evangelio nos enseña a respetar. Por eso dice que prediquemos la palabra de nuestro Dios a todo aquel que os demande razón de nuestra fe. Pero dice con templanza, con mansedumbre. Esto es, con respeto a aquel que quiere escuchar ese mensaje. Seamos portadores del Evangelio, seamos instrumentos del Señor Jesucristo, seamos hombres y mujeres de fe y presentemos el reino de los cielos. El reino de los cielos vino a cada uno de nosotros. Esto es la presencia real a través de nuestro Señor Jesucristo para alimentar nuestra alma. El reino de los cielos es para que nosotros caminemos con el Señor Jesucristo. Experimentemos de su amor, experimentemos de su perdón, y si no lo ha recibido, abra su corazón y le invito para que usted tenga esa experiencia con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo viene a buscarle. El Señor Jesucristo nos buscó a nosotros. Abrimos su corazón, nuestro corazón, y entonces el Señor Jesucristo nos ha levantado en nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. Porque el Señor Jesús es el único que sostiene, que levanta y que da de su gracia. Iglesia del Señor Jesucristo, hay que estar avivados siempre. Hay que estar preparados para que cuando el Señor Jesucristo nos llame, preparados, y reunámonos siempre para alabar al Señor Jesús, para orar, para leer su Escritura, para vivir mejor y para reflejar una vida de santidad y de gozo y una vida de autoridad misma, porque el Señor Jesucristo nos da gracia y nos da autoridad. Prediquemos pues la paz del Señor, la paz de Cristo, y que el Señor Jesucristo toque esos corazones que no le conocen. El Evangelio que se presenta con amor da su resultado, y que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes, porque Dios es amor. Y le invito para que hagamos esta oración y que Dios sea el que alimente nuestra alma sedienta y de la necesidad de nuestro Dios. Como iglesia, leamos todo el libro de los Hechos, donde se habla de una actividad del Espíritu Santo tremenda. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Señor Jesús, en esta tarde, Cordero de Dios, en tu presencia hermosa, Señor Jesucristo, estamos. Te ruego, Cordero de Dios, que la bendición de tu Espíritu Santo sea con la iglesia, sea con cada uno de los integrantes que tienes en toda la parte de la tierra, Señor. Tu pueblo, tu iglesia está en tus manos, estamos en tus manos. Usa nuestras vidas y el poder de tu Espíritu Santo sobre cada creyente. Los que aún no te conocen, pero han escuchado tu palabra, o tal vez nos escucharon, Señor Jesucristo, en esta mañana, en esta tarde, ruego tu bendición para sus corazones, tu paz, tu presencia en sus almas, y sigue guardando, Señor, a la iglesia y a toda persona que se acerca a ti, en el hueco maravilloso de tu mano, y líbranos de esta pandemia, por el poder de tu sangre preciosa. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo pido. Amén. La paz de Cristo, amados hermanos. Dios les bendiga.